Todos los israelitas somos hermanos porque somos hijos de Jacob. Y de hecho en el Deuteronomio la palabra normal para hablar de otro israelita es un hermano tuyo. Si un hermano tuyo se empobrece, se arruina, un hermano tuyo quiere decir un israelita. O dice, a tu hermano no le cargarás con impuestos, a un extranjero sí, pero a tu hermano no. O sea, hermano prácticamente es toda la comunidad de Israel. Por eso yo creo que la interpretación está, la primera frase es, no tenemos todos un solo padre, sería Jacob. No nos creó el mismo Dios. Ahora, otra cosa es que este texto de Malaquías, nosotros, a distancia, con la perspectiva del Nuevo Testamento, tengamos que cambiarle la referencia. Entonces, el Padre nuestro es Dios, que es el Padre de Jesucristo. Pero esto ya sería una adaptación legítima del texto de Malaquías. Incluso diría más significativa, mejor, porque verdaderamente toda paternidad baja del cielo, ¿no? En el cielo y en la tierra toda paternidad viene de Dios. Entonces sería esta frase muy bella: no tenemos todos un solo Padre, no nos creó el mismo Dios. Entonces, ¿por qué traiciona uno a su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? Hay otros textos en que se habla de fratricidios. Uno de los más impresionantes del Antiguo Testamento es el de Amnón, la venganza de Tamar, ¿no? El hermano de Tamar. En el Nuevo Testamento, Mateo 5, 21, 22. Os han enseñado que se mandó a los antiguos, no matarás. Y si uno mata será condenado por el tribunal. Pero yo os digo, todo el que trate con ira a su hermano será condenado por el tribunal. O sea, no solo ya el hecho del fratricidio, sino el odio. Bueno, también el otro texto, mirad que es Mateo 23, 34, 36. Para eso os voy a enviar yo profetas, sabios y letrados. A unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Bien. Hay el famoso texto de Juan 8, 44. Vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el demonio, que era homicida desde el principio, ¿no? Este es Juan 8, 44. En la carta a los Hebreos hay dos textos. Uno que es este, en que dice que el sacrificio era mejor que el de Caín, representa una tradición, y el otro que ya he citado, que es 12:24, este es el gran texto, el más importante de todo el Nuevo Testamento sobre Caín y Abel. Y la sangre de la aspersión que grita con más fuerza que la de Abel, que es la sangre de Cristo, que clama al cielo, pero clama al cielo pidiendo no muerte para los culpables, sino perdón. Y por eso es el volcar completamente. Digo, ese es el texto fundamental. Y con eso podemos dar por terminada la explicación y voy a hacer ahora otra nueva lectura seguida del texto, y ahora el texto tiene que resonar de otra manera. Ahora le tenemos que encontrar mucho más rico, más significativo. Haré una lectura lenta. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he procreado un hombre con el Señor. De nuevo dio a luz a su hermano, a Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasado un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel presentó ofrendas de los primogénitos del rebaño y de la grasa. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te irritas? ¿Por qué andas cabizbajo? Si procedes bien, ¿no levantarías la cabeza? Pero si no procedes bien,
A la puerta acecha el pecado, y aunque tiene ansia de ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se echó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el campo no te entregará su fertilidad, andarás errante y vagando por el mundo. Caín respondió al Señor: mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en vaga tierra al este de Edén. Tenemos un poco de tiempo, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que, como he procurado meter un poquitín el tema del Dios de la vida, que entra en el tema fundamental. Sí. Alguna cosa que... Padre, la respuesta de Dios no contradice la limitación judaica, me parecía que automáticamente debía tomarse en la casa. Sí. Es decir, es un poquitín... eso a ver si mañana lo vemos en el famoso texto de la mujer de Tecua, ¿no? Pero claro, el homicida tiene pena de muerte. Sí, Dios conmuta la pena de muerte con destierro perpetuo, ¿no? Sí. O sea, ahí hay, precisamente en ese punto en que Dios... y lo toma bajo su jurisdicción, que no va a ser matar, sino porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ¿no? La visión de Dios es esta. Sí. De Abel habla poco. Sí. Se podría mirar como el hombre que se deja matar, como el no violento que... Pues sí, prácticamente esto no está tematizado, no está explícito. Pero la figura de Abel sí es la figura de un inocente que no reacciona, que no lucha. Cuando dice que el otro, Cum-Hal, se alzó no se echó sobre, de Abel no me da ninguna reacción violenta, defensa, nada. O sea, que es legítima la cosa. Sobre todo a la luz ya de Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Como tipo y antitipo. Pero es legítima la visión, sí. En la traducción que está en la Biblia de Jerusalén, hay una frase bien sugerente que cuando dice el versículo 7, más si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como quiera que te codicia que tienes que dominar. Ahí dijo su hermano Abel: vamos afuera. Cuando estaba en el campo, se lanzó ahí mismo a su hermano Abel. Dice acechar y después lanzarse. Sí, bien, esto, el acechar, es la traducción la misma que he puesto yo, ¿no? Yo he puesto a la puerta acecha, el pecado acecha a la puerta, ¿no? Y acechar con alzarse. Alzar, sí. Como que esa misma fila se lanza después. Bien, sí, o sea, el juego del cum, el verbo cum, que es, el verbo cum significa levantarse, alzarse, ¿no? Yo lo comento en otro texto, porque hay 4 verbos de ese tipo. Hay el napal, la cabeza que cae, hay el animal que está robets, que está tumbado, y luego hay hay la cabeza caída, napal, que cae, la cabeza que se levanta, nasal, hay el animal tumbado y hay el otro que se levanta. O sea, hay todo un juego de posiciones en el texto bíblico. Pero digo, sí es legítimo. Se alzó contra, se echó contra, se levantó contra, sí. O sea que sería, es Caín, pero es el pecado, sí.
legítimo. Sí. No se puede apoyar aquí la posición de que niega el poder de la pena de muerte dada por el hombre, preferentemente a... Ahora, esto sería una generalización de un texto individual. O sea, el texto individual me presenta un caso en que Dios toma esta actitud, ¿verdad?, como un caso soberano. Ahora, de eso se puede generalizar y decir que en todos los casos la vida, Dios se reserva la vida y la muerte, de manera que el hombre en ningún caso, pues podría ser ya una reflexión que a través de la historia va madurando. Y yo diría, me parece que no sería ilegítima, pero como maduración, que en un momento dado podría ser lectura carismática. Entonces, si fuera carismática sería por iluminación del espíritu, ¿no? Puede ser, o sea que en la humanidad, este impulso de la humanidad cada vez a respetar más la vida, incluso también rechazando la pena de muerte, que sea un ir madurando una semilla que está dada ahí. Claro, el texto dice, en este caso yo me reservo el derecho de vida o muerte, en este caso. Entonces, lo otro sería y también en otros, ¿verdad? Ese salto de en este caso a otros sería ese proceso de maduración de la historia. ¿Y? Esto más antiguo. ¿Quién no sabemos? Claro, ¿quién no sabe esto? No tenemos manera de datar, porque además los textos legales es muy distinta la fecha de recopilación de la ley y la fecha en que se practica, en que está en vigor. Puede estar una ley en vigor durante siglos. Bueno, él está claro que el autor conoce una serie de cosas de la legislación. Él conoce la legislación del homicida, el que lo encuentra, etcétera, todo eso lo conoce. La legislación de lo de la sangre que clama, él conoce muchas cosas de la legislación. Pero esa legislación que está escrita en el texto bíblico posteriormente, que no podemos decir de qué época es, pero sí conoce parte de la legislación. Ahora, si me pregunta si conocía la legislación sobre la pena de muerte, sí la conocía, eso sí, eso está claro. Y entonces, de alguna manera polemiza con ella, por lo menos a Dios le atribuye una postura por encima de esa legislación. Eso sí, es lo mínimo que tenemos que decir, es justo. Parece que es, sí. Pero no se puede decir que no tiene fundamento bíblico la autorización de la pena de muerte. No, es un hecho, digamos, cultural. O sea, en esa cultura existe la pena de muerte, pero bueno, es que está en la legislación sancionada por Dios, pero ya sabemos lo que significa eso en la Biblia. Significa que es la pedagogía de Dios. Dios acepta a un pueblo en las condiciones históricas en que se encuentra, ¿no? Pero difícilmente se puede apoyar o defender la pena de muerte invocando textos bíblicos, sobre todo teniendo en cuenta el Nuevo Testamento. Por eso me parece que la propuesta de usted me parece muy interesante, en cuanto que este autor, conociendo la legislación, hace un caso paradigmático, ejemplar, en que queda suspendida. Entonces parece que está diciendo algo, ¿no? Eso me parece que es una línea en la cual nos permite continuar el pensamiento. En ese sentido sería tan fuerte subrayar la fraternidad, sí, que eso mismo incluiría la pena de muerte. Sí. Lo que pasa es que no es son esas cosas de juicio moral en que uno no puede, no es una cosa simplista, o sea, la cosa está clara, por la fraternidad, por tanto, no podemos operar con ese simplismo. Por eso yo hablaba de esta maduración en la reflexión, o incluso en la cultura humana que va madurando y va descubriendo cosas que tienen que ser así. Es decir, ¿cómo se puede justificar? Voy a poner un ejemplo paralelo que ya está claro. Por ejemplo, la tortura. Pues la tortura la ha admitido y la ha practicado la Iglesia durante siglos. Hoy día nos repugna de una manera atroz, ¿no? Entonces, es decir, ¿es una ley natural? Pues bien, si era una ley natural, entonces era muy difícil de... ¿Cómo se explica que no la hayan podido ver durante siglos y que la hayan defendido y practicado? Y sin embargo, tenemos que decir que no, que es que ha habido ahí un proceso de descubrimiento hacia una superación, una mejora. Porque en el fondo, si hay esa imagen de Dios, si somos hermanos de Cristo, la tortura repugna, nos tiene que repugnar. Diría, este podría ser un ejemplo paralelo, ¿no?, en el cual vemos cómo
esto de las leyes naturales, en que todo está claro y ordenado, eso es una ficción. Que históricamente vamos trabajando, descubriendo. Entonces nuestro esfuerzo sería abrirnos al Espíritu para dejarnos llevar por el Espíritu y no encerrarnos en esquemas en que ya todo está previsto y todo solucionado, ¿no? Y ahí tienen aquí una frase que me he fijado en ella, en que dice: no queremos formar hombres legalistas que nada más están cumpliendo normas, sino queremos formar hombres, no me acuerdo qué número, pero ahí ustedes que son padres de la criatura se acordarán de ello, ¿no? ¿No se acuerdan de ello, no? No me acuerdo cuál es. Bueno, pues ahí hay una frase en ese sentido, es decir, esto de la ley natural no es así, pero no es tan claro, es mucho más fino. Entonces, lo que queremos es la iluminación del Evangelio, la sensibilidad del Evangelio, de la Biblia, para no cerrarnos a lo que hay. Porque realmente lo de la tortura es que se cerraron a ver las cosas. Entonces podríamos decir, en nuestra generación, es que lo de la pena de muerte se cierra. Esto es como yo lo entiendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no condeno a los antepasados, o no los condeno totalmente, porque las cosas no estaban tan claras, ¿verdad? Pero por otra parte, tampoco acepto una visión de la ley natural así un poco simplista, en que ya están las cosas, están todo ya solucionado, y a nosotros no nos toca más que cumplir cosas que ya están definidas. Parece que no, que avanzamos en la historia tanteando y descubriendo. Y la Biblia, una de las funciones de la Biblia es ayudarnos en eso. Sí. Tal cual como lo hemos ido explicando, ahora es como tan claro para el autor la fraternidad, el principio y todo. Él lo tenía tan claro. Eso sí, es lo de la fraternidad está clarísimo, está esa intensidad. Fíjense dónde pronuncia la palabra hermano, dónde la coloca, ¿no? ¿En qué puesto? Sí, está. Y eso de 7 veces. El no poner un tercer hermano, un cuarto hermano, para que no nos distraigamos, ¿no? O sea, el lector no puede ver otra cosa, no tiene distracción posible, está allí, ¿no? Está justo en los dos padres se retiran, y entonces quedan los dos, Dios que entra, ¿no? Hay una concentración, es evidente que el autor tiene en su mente una idea simple, fuerte, enérgica, pero luego después con un matiz, porque el discurso de Dios es fabuloso, es decir, en 3 líneas lo que dice, pues es una densidad. Yo creo que sería un texto bonito para catequesis, pero lo que les dije al principio, leerlo solamente es demasiado denso, ¿no? Necesita una reflexión, una meditación. Esto nos plantea el gran problema de las lecturas bíblicas en la liturgia, ¿no? Hasta qué punto se entiende, no se entiende. Bien, es otra cuestión. Bueno, entonces esta tarde a las 4, entonces a ver procuraré entonces fijar, por ejemplo, cae Jacob y Esaú, pero voy a concentrarme muy amplio, muy bella el ciclo de Jacob y Esaú. A mí para la fraternidad es el que más me gusta de Génesis. Este texto es el más sustancial, el más radical de todo el Génesis y de toda la Biblia para la fraternidad. Pero Jacob y Esaú es todo un ciclo. Entonces tiene un desarrollo muy bello. Como no tenemos tiempo, tenemos 1 hora, entonces yo voy a ir sobre todo al tema de la reconciliación de los 2 hermanos. Vamos a ver. Para mañana ya pasar al tema del Señor de la vida, pero que empalmaremos con cosas que hemos visto hoy. De alguna manera habrá una continuidad. Bueno, vamos que me despierte de siesta. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por su apóstol el Papa Juan Pablo, peregrino de la paz, mensajero de la vida, profeta de la verdad y la justicia. Te damos gracias porque viene a nuestra patria a confirmarnos en la fe, animar nuestra esperanza, ayuda a la familia cristiana para acoger con gozo su visita. Envíanos tu Espíritu para convertirnos de corazón y construir un país reconciliado. Santa María, Madre de Chile, Virgen del Norte y del Sur, Señora del Mar y la Cordillera, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta mañana hemos visto el relato fundacional, trágicamente fundacional, de Caín y Abel.
Vamos a pasar ahora a otro relato que termina relativamente bien. En ese sentido podemos hablar de un relato dramático. Termina con una reconciliación. Se trata del texto de Jacob y Esaú. Vamos a ver la parte ya final de la reconciliación en el capítulo 32, pero hay que explicar los antecedentes. Ante todo, no disculpar, no canonizar a Jacob, sino reconocer los hechos al principio como Jacob, fiel a su nombre, es un tramposo. ¿Qué es lo que significa Jacob? Es el que echa la zancadilla, el que está poniendo trampas constantemente. Ya al nacer, cuenta la leyenda que la criatura está agarrando el talón del hermano, como queriendo anticiparse y queriendo robarle todos los derechos. En aquella sociedad en que la primogenitura decide todo, decide los derechos paternos, es fundamental. Y como si inconscientemente ya el chiquillo quisiera llegar antes y quedarse con los derechos principales. El hecho de nacer 10 minutos antes ya le da todos los privilegios. Además, hay que tener en cuenta que se trata de la familia patriarcal de Abraham, que tiene la gran promesa, la promesa de un pueblo futuro con la plenitud de la bendición. O sea, no es un primogénito cualquiera, sino el primogénito en la línea de Abraham. Luego viene un episodio que cuenta también brevemente el texto, cuando han crecido y viene la diferenciación de trabajos. Uno se dedica a la caza, otro al pastoreo, pero al pastoreo no de grandes rebaños, sino de pequeños rebaños. Cuando viene un día cansado, fatigado, deshecho, después de una partida de caza, el mayor, el pequeño le hace una trampa y le saca, le compra la primogenitura, como dice la tradición, por un plato de un guiso pardo, un plato de lentejas. Dice, bien, al fin y al cabo el mayor lo vende. No, eso es aprovecharse de la debilidad del otro para sacarle de mala manera. Es verdaderamente un chantaje, no es un intercambio comercial honesto, es una segunda trampa. Ahí le roba los derechos del primogénito, que se dice en hebreo la bekorá. Después viene el gran momento, a ese capítulo precioso, relato, que es la bendición testamentaria, y esa se dice en hebreo la beraká. O sea, está la bekorá y la beraká. Y aprovechándose de la ceguera del padre, por un lado, después de la debilidad paterna, la gula, le gusta mucho la caza, los platos de caza que le prepara su hijo Esaú, y tiene preferencia por Esaú. Entonces Jacob, con la complicidad de la madre, Sara, le echa una nueva trampa, y esta ya es una trampa trágica, porque va contra el padre anciano, ciego, que, previendo la posibilidad de una muerte próxima, quiere anticipar la bendición paterna, bendición testamentaria, y se aprovecha de este pobre padre ciego, lo engaña de mala manera, mintiendo con todas las agravantes posibles, y también de su hermano, y se lleva los derechos de primogenitura en la bendición. O sea, ha robado la bekorá, los derechos, y la beraká, la bendición. El autor juega con estas dos palabras, que luego se convierten en el leitmotiv. La bendición que pronuncia el padre, esa bendición testamentaria, tiene dos elementos. Un elemento es el elemento de la financiación del dinero, el aspecto económico, de dada la bendición de gran fecundidad en los campos. Es una bendición agraria, que no encaja del todo en la visión de un pastor, pero bueno, ahí está. Es la fecundidad, el rocío del cielo,
y la fertilidad de la tierra. Y añade otra de tipo político: serás señor de tus hermanos te servirán, serán tus vasallos, se postrarán ante ti. Que se dice en hebreo con el verbo servir, el verbo chabad, con la kain, la primera consonante es la kain, una gutural, la segunda es la b, la bet, y la tercera la d, dalet, chabad, servir. Y el gesto de este sometimiento de vasallaje es un verbo hebreo que se dice histahawa, que es la inclinación que hace el vasallo ante el Señor. ¿Por qué cito estas palabras? Porque se van a convertir en leitmotiv o en leitwort, en palabra conductora que el autor va a repetir en puntos clave. Bien, esta es la serie de trampas que han constituido a Jacob, de hecho, en heredero de Isaac, por lo tanto en heredero de Abraham, en portador de la bendición de la promesa patriarcal. Pero todo ha sido haciendo juego sucio. Y bueno, entonces, ¿Dios qué hace? Pues Dios acepta también esos caminos, pero eso no exime, no hace que sea santo y digno en su acción, sino que realmente han hecho trampa, le han jugado una mala partida al padre anciano y al primogénito, al que tiene todos los derechos. Cuando Esaú se entera de lo que ha sucedido, va a su padre, dice: aquí está, yo te traigo el guiso, lo que había prometido, ¿quién eres tú, hijo mío, Esaú? Y entonces, ¿quién es el que vino antes? Cuando Esaú descubre la trampa que le han hecho, entonces le jura odio a su hermano y promete vengarse, es decir, matarlo. Pero no lo va a hacer inmediatamente, sino cuando muera el padre. No quiere dar ese disgusto al padre. Y Sara, la esposa de Isaac, se entera del odio del hermano y entonces le aconseja al menor, ella que ha sido cómplice, dice: márchate, aléjate, y cuando se le pase a tu hermano el odio, el rencor, yo te llamaré para que vuelvas. Y con todo ese mecanismo, esa serie de trampas, lo que ha conseguido Jacob es enemistarse con su hermano, romper la fraternidad totalmente y además hacérselo enemigo mortal, porque su existencia está amenazada. Y únicamente el destierro voluntario le puede salvar la vida. En la que tiene que abandonar la familia, tiene que abandonar el territorio de Canaán, la tierra prometida, a los patriarcas, irse a vivir con un tío lejano que tiene allá en otra zona remota. Son las consecuencias de estas trampas que ha cometido. Se pone en camino Jacob y cuando ha abandonado la zona paterna, digamos el acogimiento también materno, cuando se encuentra solitario, peregrino, un poco como Caín, peregrino por esos mundos de Dios, una noche se tumba a dormir, pues donde le coge la noche. Y mientras está durmiendo tiene un sueño, una visión, la famosa escala o rampa de Jacob, transitada por mensajeros de la divinidad que suben y bajan. Y se le aparece la divinidad que le hace una promesa y una cita. Le renueva las promesas, le dice: estaré contigo hasta que vuelvas. Pero lo cita allí mismo en Betel. Esta cita es fundamental, porque aunque Jacob se tiene que marchar, se tiene que alejar hasta el territorio remoto fuera de Canaán, a Harrán, tiene una cita con Dios y tiene que volver a ese punto, a Betel, donde ha visto a Dios en un sueño. Está citado. Después sucede una etapa larga en que hay una serie, unos episodios, una vida nueva para el joven Jacob. En casa de Labán siguen haciéndose mutuamente trampas, Labán a Jacob y Jacob a Labán, y resulta más listo Jacob. También Dios le ayuda más,
pero al final, al cabo de los años, poco a poco, va haciendo una familia. Recuerden la trampa de Labán, que le sirve por 7 años, y la primera noche, en vez de darle a Raquel, que es la que él quiere, le engaña con Lía, que es deshaciendo el engaño que ha hecho al padre ciego, el que está ciego de amor. En la oscuridad de la noche, el padre era la oscuridad de la ceguera, le meten a Lía. No sé si es demasiado decir, en castellano le dan gato por liebre, ¿no? Y él se acuesta con Lía y se encuentra por la mañana que no es la que él quería, pero le ofrece la otra hermana. Al cabo de los años se encuentra con 2 esposas, Raquel y Lía, con una serie de hijos, 11, todavía no ha nacido Benjamín, y con una riqueza notable, porque se ha hecho tan rico como Labán, o incluso más, gracias a sus conocimientos de la vida de pastor y en su habilidad en la administración de los negocios. Ese enriquecimiento provoca la envidia de los otros hijos de Labán, que empiezan a pensar que Jacob les ha robado lo suyo. Y Labán también se contagia de envidia. Y la cosa se pone tan tirante que Jacob decide marcharse. De una manera clandestina. Tiene un consejo de familia con las 2 hijas, o sea, las 2 esposas, que también están de acuerdo, nuestro padre es codicioso, se está aprovechando de nosotras, no nos trata como hija, están todos de acuerdo y escapan y se marchan. Pero ese marcharse, de alguna manera, es la fuerza de la cita que tiene con Dios en Canaán, porque su tierra ya no es Harrán. Siendo el descendiente de los patriarcas, él está asignado a la tierra de Canaán, tendrá que volver. De tal manera que la ruptura con Labán es una ruptura en el designio de Dios, porque no se puede quedar allí. Pero él rompe con Labán, Labán lo persigue, tienen un juicio contradictorio, muy interesante también como ejemplo de juicio entre 2 sin juez, que se resuelve finalmente en un pacto de alianza o de no agresión y de no cruzar los límites. Colocan una frontera y juran que no atravesarán esa frontera agresivamente, en plan de conquista, sino que cada uno respetará su territorio. Con esto él se separa de Labán y empieza el camino de vuelta a la patria, a la cita de Betel. Y aquí es donde empieza ya el dilema. Para llegar a Betel vamos a imaginarnos mentalmente el mapa de Palestina, de manera que podemos trazar el Jordán que baja, ¿no?, a lo largo. Jacob se encuentra ahora en la otra parte del Jordán, ¿no?, en esta parte muy al norte, que es la parte de Siria. Para llegar tendrá que bajar todo esta... No digo, se encuentra en esta zona. Es que yo lo estoy viendo al revés. Para ustedes está en esta zona, ¿no? Y tiene que bajar, luego cruzar el Jordán y llegar a Betel. Pero antes de cruzar... Él está al este y tiene que pasar al oeste. Pero en el este hay un río perpendicular al Jordán, que es el Yabok, que juega fonéticamente con Jacob, Yabok, ¿no? De manera que hay un río perpendicular al este del Jordán. Y esa es frontera del territorio controlado por Esaú. Esaú, una especie de capitán de bandidos, de caravanas que asaltan a las caravanas o que les imponen un impuesto de tránsito, ¿no?, porque aquello era el camino de las caravanas que venían desde Damasco, iban hacia el sur. Y él, Esaú, que tiene un ejército nada menos que de 400 hombres, o sea, hombres entrenados y de armas, es un condottiero peligroso. Pero él controla toda esa zona. Al sur del río Yabok, que es afluente del este del Jordán, está establecido Esaú. Ese es el dilema. ¿Qué hace? ¿Aventurarse, entrar en ese territorio?
ahí está Esaú, que le ha jurado odio mortal. Entonces es exponerse a la muerte. De tal manera que si él sigue por ese camino, a lo mejor fracasa todo el proyecto, todo el designio, la sucesión, la bendición patriarcal, porque muere a manos de su hermano. Pero si no atraviesa ese territorio, no puede llegar a la cita con Dios en Betel y a la patria. A ver, ¿qué va a hacer? Este es el dilema que se le plantea, que es un poco como el dilema de César del paso del Rubicón. Ahí hay que pasar un río y al pasar el río se lo juega todo, camino de la cita con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues volverse atrás no puede. Con Labán ha hecho un pacto, pero de no volver ya. Tiene que seguir adelante. Y sobre todo que tiene la cita con Dios. Y a esa no puede faltar. Pero la cita por Dios pasa por el territorio hostil de Saúl. Entonces, ¿qué solución, qué salida hay? No hay más que una, que es la reconciliación. O sea, podemos decir, el paso para el encuentro con Dios o el reencuentro con Dios, ese pasa por la reconciliación con el hermano. Solamente haciéndose benévolo a Esaú podrá atravesar el territorio un incólume, pasar el Jordán y llegar a Betel. Este es el planteamiento de Jacob, que se propone en términos incluso geográficos, pero que espiritualmente es eso. Al reencuentro con Dios no llegará si no es pasando por la reconciliación con el hermano. Bueno. Ahora, este planteamiento, Jacob, ya hombre maduro, con una gran familia, vamos a imaginarnos, no es que Jacob vaya, como dice él, pasé el Jordán con un bastón y ahora vuelvo rico. Jacob tiene las 2 mujeres y las 2 concubinas, 4, con una serie de hijos. Luego después tiene una serie de rebaños, de camellos, de vacas y de ovejas. Y claro, los rebaños tienen una serie de empleados. O sea que Jacob es un grupo humano pues de 40 o 50 personas, lo que sea, y centenares de rebaños. Es decir, eso no se mueve, no es por la buena, no es que dé un salto del río y se escapa y se esconde y pasa, ¿no? Es todo un movimiento a través de una zona medio esteparia, con algo de vegetación. De tal manera que Esaú eso lo controla con su gente, que la tiene apostada, además están entrenados en los pasos de las caravanas. Y es un movimiento complejo, complicado, pero él decide hacerlo. Y para congraciarse con su hermano, adopta una serie de tácticas que fundamentalmente se resumen en estas 2 palabras: la humildad y la generosidad. La humildad será en la relación oral con su hermano. Él siempre hablará mi señor Esaú, su siervo Jacob, y eso repetidas veces. O sea, la terminología que está usando es terminología de vasallo, siervo y señor. Con lo cual está invirtiendo aquella bendición paterna que le había hecho señor de sus hermanos. Él, que es señor de sus hermanos, se hace siervo de su hermano Esaú. Y lo mostrará, lo veremos después en el relato, en el gesto de la postración, istahawah, que hará repetidas veces la postración que hace un siervo ante un jeque, ante un superior, sea dentro del clan o fuera del clan. De manera que toma esta actitud no dominadora de señor, sino todo lo contrario, reconociendo el señorío, el poder, la autoridad del hermano. Y esto en la manera de hablar y en los gestos y repetidas veces. El otro elemento es la generosidad. Escoge de cada tipo de ganado, de sus posesiones, también tiene borricas, porque entonces eran muy estimadas, parece que las mulas todavía no las usaban, pero borricas, que son ese animal de carga, también animal de caravana. Y
va escogiendo de cada tipo de ganado una serie de piezas, pero abundantemente, porque la suma de todos son hasta 400. Las va repartiendo en grupos que guía uno o dos pastores, o sea, una serie de corderos y el pastor que las lleva. Y los va escalonando temporalmente y espacialmente, de manera que despacha uno. Por ejemplo, un pastor que lleva una vacada, una serie de vacas, y va por delante, avanzando. Cuando le echan el alto los guardias, a la gente de Esaú, ¿no? Ellos dicen, no, es un mensaje, es un obsequio que Jacob, siervo de Esaú, envía a su señor, ¿no? Entonces le dejan pasar, avanzan y se lo llevan a Esaú. Cuando está contando y ponderando lo hermosas que son las vacas, etcétera, se está acercando otro grupo que trae tantos corderos o tantas borricas, ¿no? ¿Y qué es esto? No, esto es para el señor Esaú, de su siervo Jacob, un obsequio que le trae. Está preparado y entonces viene otro. Entonces el efecto es cumulativo. Claro, él está sacrificando una parte de su haber, una parte. Y cuando ya, o sea, esto poco a poco, Esaú a la primera está sorprendido, a la segunda está contento, a la tercera se está ablandando, ¿no? Y bueno, ya las cosas están cambiando poco a poco. Y cuando hayan llegado ya todos los envíos hasta 400, con los correspondientes pastores, entonces llegará un primer grupo, las mujeres, los hijos bien colocados, ¿no? Por delante las concubinas, después la mujer que quiere menos, después la preferida, bien, ¿no? Esa es la táctica de Jacob, en lo cual se demuestra tramposo. Digamos que está utilizando sus mañas, pero esta vez de una manera sensata, razonable, no para el perjuicio de su hermano, sino para establecer una reconciliación que al fin de cuentas será un bien para ambos. ¿Es interesada? Sí, pero es interesada de una manera digna. Él naturalmente no puede abordar a su hermano por la fuerza. Él es un hombre, ¿quién lleva? Lleva unos cuantos criados que son pastores, pero no son gente de armas. Y así, él tiene que, para hacer, esto es el plan, ¿no?, que se ha formado en la mente y que va a realizar. Pero para realizar ese plan tiene que pasar el ganado el río Yabok, ese río afluente perpendicular al Jordán. Porque de la otra parte del Jordán los valles son de este a oeste. Así como el Jordán es un valle de norte a sur, los otros son de este a oeste. En aquellos tiempos no se conocían los puentes, no se fabricaban puentes, pero los ríos tenían zonas, vados, que conocían muy bien los pastores. Toda esta geografía se la conocían al dedillo, ¿no? Como se conocían todas las fuentes, donde hay una fuente perenne, donde hay un arroyo que en tiempo de crecida puede tener agua. Bien, o sea, tienen unos vados que permiten el paso, siempre un poco difícil, un poco arriesgado, por eso hacen falta pastores avezados al trabajo. Porque, claro, pasar una cantidad de borricas y de vacas un río no es una cosa tan fácil. Luego serán las mujeres, los niños, algunos ya están creciditos, porque algunos ya serán jóvenes de 18 años, calculando el tiempo que ha estado allí con su tío, Labán. Y, o sea, que él hace pasar a los mensajeros, que poco a poco se van adelantando, adentrándose en territorio de Saúl. Llega un momento en que hace pasar a su gente y él se vuelve, pasa un grupo, se vuelve y finalmente se vuelve. Y cuando ya le toca a él dar el paso ya último, definitivo, entonces es de noche y se queda a dormir de la otra parte, al norte. Y cuando se ha quedado él solo y toda su gente al otro lado ya expuesta, de repente le asalta un personaje misterioso, como si fuera un defensor, como si hubiera un santuario y fuera uno de los guardias del santuario sagrado, que cuando el extranjero intenta pasar el río, le echa al alto, le asalta, lo ataca. Y entonces Jacob tiene que luchar
con ese personaje misterioso, que al final se descubre que es Dios. La lucha de Jacob con el ángel, pero el ángel es una manifestación de Dios. Como ven, hay una simetría. Cuando huía de su patria, ha tenido la visión de la rampa, aquella que sube y baja, y la divinidad en lo alto, y la promesa. Esta vez es mucho más grave, porque esta vez ese personaje lo desafía a una lucha cuerpo a cuerpo. Esto no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero también sería interesante esta visión de la divinidad, de una divinidad no fácil, no cómoda, sino como el rival con el que hay que pelear. El Dios, el partner, ¿no? Aquel con quien hay que pelear día a día, noche a noche. O sea, no es un Dios que podamos dar por descontado, está ahí sin más, sino que hay una lucha humana con Dios para sacarle la bendición. Porque lo que quiere Jacob es que ese personaje, cuando cae en la cuenta de que es un personaje superior, sobrehumano, entonces quiere que le bendiga, ¿no? Ahí se lucha cuerpo a cuerpo, le echa una llave, el otro personaje, le deja cojeando, y hay una pregunta de nombres: ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice: ¿cómo te llamas? Y el otro no responde. ¿Y tú? Jacob. No, tú te vas a llamar en adelante Israel. Jacob significa el tramposo. Se acabó, se acabaron las trampas. En adelante tu nombre va a ser el que vio a Dios o el que luchó con Dios. Israel, que se puede interpretar de dos maneras. Ese es el momento muy sugestivo, muy bello, muy interesante, que nos da una dimensión de lo divino también nueva. O sea, en nuestra vida espiritual hay algo de eso. O sea, Dios nos desafía a una pelea. Y queremos